Ok, esta es la especialidad de santuario para los requisitos del, de guía mayor, del curso de guía mayor, y creo que también cumple o está dentro de los requisitos requeridos para las clases agrupadas. Creo que también está. Entonces, bueno, vamos a iniciar la especialidad y vamos a tener una oración que va a ser de parte de Steven. Entonces, para iniciar, Vale, adelante. oremos. Querido, bondadoso Dios que estás en el cielo, gracias, Padre, por este santo sábado que nos has regalado. Ahora en este momento nos disponemos a aprender un poco más de tu palabra. Vamos a hacer una especialidad, santuario. Permite que el orador en esta tarde, Carlos, tú sea usado por tu Santo Espíritu, Señor, y también permite que las otras personas que aún están en planes de conectarse puedan hacerlo y aprovechar estas clases que van a ser impartidas. Nos ponemos en tus manos de amor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Steven. Bueno, como les comenté, entonces esta es la especialidad de santuario. Vamos a, vamos a tocar básicamente los puntos que tiene el requisito, que es el cuaderno de trabajo, que lo encuentran ahí en el centro de recursos. eh, y Y porque realmente el tema del santuario es un tema bastante amplio que pues creo que ni Dios mediante que estemos en el cielo, pues vamos a terminar de ver cada punto y cada ítem, ¿no? De este maravilloso tema, ¿no? Nos vamos a sumergir no tan profundo en este tema y nosotros como adventistas, este es un tema para nosotros bien central. Bien central es nuestra creencia fundamental número 24, que lo indica pues el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y es una creencia que nos identifica que es única dentro de las denominaciones cristianas, pues, ¿no? Única en el sentido como creencia, ¿no? Adosado a la doctrina y que no, que otras denominaciones no la tienen como tal y que los que creen en algún momento en algún santuario, ellos lo creen como templo, ¿verdad? Ellos creen que va a ser reconstruido, ¿verdad? Físicamente allá en Jerusalén y a partir de allí, pues bueno, todos los eventos finales, ¿no? Nosotros como adventistas hemos estudiado esto a manera bien profunda y aquí lo que vamos a hacer un repaso, un bosquejo de lo que dice el requisito, ¿ok? Entonces, eh, como digamos preámbulo de lo que está ahí en el requisito, quiero aclarar algunas cosas porque algunos términos, vamos a decir así, con respecto al santuario, porque lo encontramos me siento así como, disculpen, un poco perdido, porque yo no me veo a mí mismo aquí, no sé. Este, el término santuario, ¿verdad? Que encontramos en la Biblia, a veces lo podemos confundir o sea, o no nos ubicamos, ¿verdad? A cuál se refería, ¿no? En este sentido, nosotros encontramos este término relacionado a lo que dice en la palabra, lo llama como tabernáculo, lo puede llamar templo, lo puede llamar casa de Dios, y santuario propiamente. Eh, entonces, realmente santuario involucra todos estos términos, pero el santuario y también obviamente el santuario celestial, pues que también que lo encontramos en Apocalipsis, ¿no? Y, y a pesar de que cada uno tiene una diferencia entre lo que puede decir la casa de Dios o puede decir tabernáculo, templo, eh, vamos más o menos así a esquematizar, ¿verdad? En el santuario
agrupa a todos, ¿verdad? Porque es el término más amplio y es el lugar, pues que es un lugar santo, es un lugar apartado, por Dios para comunicarse, para relacionarse con su pueblo, ¿no? También hay un término que a veces se usa en Éxodo, al momento de la salida de Egipto, antes de la construcción del templo. También se menciona la palabra tienda de reunión, que a veces refiere al tabernáculo, como a veces refiere a otra tienda que en Éxodo, creo que en el capítulo 33 por allí, estaba fuera del campamento, que era donde Moisés se relacionaba con Dios cara a cara, pues, ¿no? Tenía sus conversaciones con él. Entonces, pero este no era el tabernáculo, pero se llamaba la tienda de reunión, pero a veces más adelante encontramos ya que se menciona la tienda de reunión, pero se refiere al tabernáculo como tal. En el desarrollo de esta especialidad, vamos a utilizar esquemáticamente lo que encontramos como tabernáculo, pues, o sea, las referencias, algunos dibujitos, lo que encontramos como tabernáculo, porque vamos a decir que es el inicio y es la referencia más clara que tenemos en la Biblia, en todos los mobiliarios y tamentos que se encuentran en la Biblia, aunque también están en los templos construidos más adelante, como el de Salomón y luego en el terminado de reconstruir por Herodes, ¿verdad? De Zorobabel, creo que era ese, no, aunque ya ahí no se encontraba el Arca del Pacto, digamos que la mayor referencia la vamos a tener allí en ese. Entonces, repasamos, encontramos casa de Dios, encontramos tienda de reunión, que puede referirse a tabernáculo o a la tienda propiamente apartada del campamento. Y tenemos la casa de Dios también, que se menciona también en Primera de Samuel, creo. Entonces, bueno, vamos a pasar propiamente al tema de los puntos que dice el cuaderno de reunión, ¿verdad? El cuaderno de reunión, en su primera pregunta, dice nombrar las tres secciones principales del santuario y el atrio. Yo quisiera que alguno de ustedes, pues, a ver si lo tiene en mente, me lo mencione. Puede alzar la manito, aunque aquí no veo si la alza o no, pero este, para participar. Quisiera que todos participemos, pues. ¿Hay alguien que quiera indicarlo? ¿Cuáles son las tres secciones principales del santuario? El lugar es el atrio, ¿no? El Ajá, lugar santo y el lugar santísimo, creo. correcto. Esos mismos son. Gracias, Steven. Dale, dale. Tranquilo. Gracias, Steven. Voy a anotar a Steven por aquí que participó. En el atrio, que es el patio, ¿verdad? Que es la sección exterior, ¿verdad? ¿Qué contenía el atrio, verdad? Contenía el altar de sacrificio, ¿verdad? Que era donde se ofrecían los animales, y la fuente de bronce, ¿verdad? Que lo que conocemos nosotros como el lavacro, que era donde los sacerdotes se lavaban las manos para iniciar todos los ritos del santuario, ¿no? No vamos a profundizar, como le dije, porque esto es muy amplio, ¿no? Sencillamente vamos a tratar de cumplir los requisitos, porque si no, no nos daría los tiempos, ¿no? Entonces, encontramos estos dos eh, nobiliarios en la parte del atrio, ¿no? Luego tenemos entonces el lugar santo. Entrando al lugar santo, ¿verdad? Tenemos la primera sección de la tienda, ¿verdad? Que también estaba en el templo. Acuérdense que es la tienda era como la parte móvil con la que Dios se iba relacionando durante el trayecto, y luego está el edificio como tal, que es lo que se llama templo. Pero en, No cada, se en, aclara en porque cualquiera ella de, no ha ido a la iglesia. en cualquiera de esos este, eh,
en cualquiera de esos santuarios se encontraba, era la misma réplica de los lugares. Solamente que, por ejemplo, en el templo, ¿hay alguien que tiene el micrófono por ahí abierto? Por favor, cierra los micrófonos. Este, en el templo de Salomón, pues se replicaban incluso las cantidades habían más candelabros y esto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en el lugar santo que era la primera sección de la tienda, tenemos la mesa de los panes de la proposición y el candelabro de oro con el altar de incienso, ¿verdad? Y luego en el lugar santísimo, que es la sección más interna tras el segundo velo, contenía el arca del pacto, ¿verdad? Bueno, con la tabla de la ley. El arca del pacto se puede decir que se dividía en dos, ¿verdad? Porque tiene el propiciatorio, ¿verdad? Que era la tapa donde estaban los querubines y esto tenía, pues, también tiene, pues, un simbolismo especial, ¿no? Entonces, eh, venimos entonces en el mismo punto uno, que es describir lo que cada pieza del mobiliario representa. Entonces vamos a identificarlo. ¿Hay alguien que me pueda decir qué representa el altar de sacrificio? Nadie por ahí. Déjame ver si puedo verles las caritas aquí, que no sé dónde es que se coloca aquí, ya va. El sacrificio de Cristo. Exacto, exacto, el sacrificio de Cristo, que es o sea, representa la justificación. Eh, y Y, o sea, quiero hacer aquí una parte en estos puntos porque así como representa el sacrificio y simbólicamente la justificación, depende de la etapa en la que estemos del santuario y del tema que estemos estudiando, puede tener un punto a resaltar y tiene un significado, hay significados generales, significados específicos. Entonces, pero las dos son válidas, ¿ok? Entonces, esto representa el sacrificio o la justificación, ¿verdad? Que es el lugar donde se paga la deuda del pecado, ¿verdad? Porque ya sabemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. no hay remisión de pecados, exacto. Y esa palabra es clave, remisión, remisión. La vamos a ver un poquito más adelante, a ver si nos da tiempo de tocar ese punto, ¿verdad? Este, y, eh, y esta estaba construida de bronce, aunque lo vamos a ver quizás, o sea, también más adelante, pero vamos a ir adelantando algunos puntos. Era de madera, pero era recubierta de bronce. Y el bronce representa el juicio. Ese es el significado del bronce, ¿verdad? Del juicio y el sufrimiento por el pecado. Con los cuatro cuernos que estaban en cada esquina, y estos simbolizan el poder de la salvación que está disponible en los cuatro puntos de la tierra, ¿verdad? Esto, vamos a poner aquí, yo tengo aquí una referencia, quisiera que la leyéramos. ¿Quién me puede leer Primera de Juan 29 y otro que me lea Hebreos 9:14? ¿Quiénes por ahí pueden leerlo? ¿Mm? Nadie. Yo tengo la de Hebreos 9:14. Ajá, y lee esa entonces, lee esa, Iri. Ok. La primera, ¿cuál era? Juan 1:29, ¿Quieres esperar la primera? ¿ok? ¿La tienes, Jessy? Quiero que tengan esas Biblias a la mano rápido allí. Yo tengo, ya tengo Juan 1:29, lo puedo leer. Dale, Steven, dale. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Correcto, exacto. Entonces aquí vemos
donde que en el altar, que era donde se refleja, donde se hacía el sacrificio de los corderos, vemos, ¿verdad? Que Jesús es el cordero, que es el que va a quitar todos los pecados del mundo. Y Hebreos 9:14, Iris. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ok, excelente. Entonces vemos que también, aparte de que ser el cordero, él es el mismo sacerdote que hace el proceso del sacrificio, ¿verdad? Luego, entonces tenemos la fuente de bronce, que es el lavacro. ¿Cuál es el significado de la fuente de bronce? Ese representa la santificación inicial y el bautismo en nuestro caso, ¿verdad? O sea, que tras el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y que en el caso del santuario lo hace el sacerdote, que debía lavarse entonces allí las manos para hacer los servicios. Y eso simboliza que la limpieza y el carácter del nuevo nacimiento, la limpieza y el carácter del nuevo nacimiento por agua y por el Espíritu. Entonces, este también estaba hecho de bronce, eh, pero fíjese que a pesar de que también estaba hecho de bronce, tiene un significado, digamos, complementario, porque este es particularmente el lavacro estaba hecho del bronce de los espejos que tenían las mujeres que tenían las mujeres, ¿no? Y eso lo vamos a leer en Éxodo 38:8. ¿Quién lo lee por ahí? Necesito rapidez en esas manos. ¿Quién lo tiene? Éxodo 38:8. Ok, Éxodo 38:8 dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Correcto, ¿ves? Entonces, aquí vemos que es que se sugiere en la palabra de Dios cuando actúa como un espejo que nos muestra nuestra condición para que nosotros busquemos la limpieza de Cristo. Entonces, tenemos también, luego pasamos entonces al lugar santo y ahí tenemos el candelabro de oro, ¿verdad? La menorá, ¿verdad? Su significado, a ver, ¿quién me dice? A ver, esa sí se la sabe todo el mundo seguro. Recuerden que todo, que siempre todo representa a Cristo, ¿no? Pero hay hay relacionamiento. El candelero de los 7 brazos, dices tú, ese. Exacto, ajá, sí, Representa a Jesús como la luz del mundo y la guía espiritual del Espíritu Santo, correcto, perdón. correcto, exactamente. Representa a Cristo como la luz del mundo, ¿verdad? Y el testimonio de la iglesia, pues, a través del Espíritu Santo, como lo acaba de Correcto. decir. Muy bien, gracias, Steve. Entonces, tenemos también la mesa de los panes de la proposición y representa pues a Cristo pues como el Pan pan de de vida, vida. ¿verdad? Exacto, como el pan de vida y nuestra dependencia de la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos también dentro del lugar santo, ¿cuál nos está faltando allí? El altar del incienso, ¿no? El altar de incienso, correcto, sí. ¿Qué Pero representa el altar de está incienso? en los panes, está. Disculpa, Jess. Oye, que no los veo aquí, a ver si dónde que se los ponen para yo verlo. ¿Decías algo, ¿Y Jessy? qué pasa que tengo los dos abiertos y dice, oye, ese. Ciérrale el micrófono a uno. No veo aquí. Que en la mesa hay una representación que está, o sea, la mesa como tal, pero están los panes Están los dentro de la panes, mesa sí. que tienen, Sí, representan los sí. 10 mandamientos, o sea, son 10 panes como No, son referencia 12 de. panes, son son- 12 panes y ellos representan a cada tribu. A cada tribu de Buda. Sí, sí, indicando que Dios provee el alimento espiritual para cada uno de ellos, o sea, en este caso para el pueblo, ¿verdad? Y el pan pues se renovaba cada sábado, ¿verdad? Recordándonos que la necesidad de esa comunión es fresca, o sea, es renovada, es constante, ¿verdad? Y esto pues nos hace reconocer que Él es nuestro proveedor pues en todo momento, ¿no?
Tenemos entonces el altar de incienso, ¿verdad? Que representa la intercesión de Cristo y ¿a través de qué? De las oraciones, ¿no? De las oraciones, correctamente, a través de las oraciones. Y estaba ubicado precisamente justo frente al segundo velo, ¿verdad? Que era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. O sea, que quiere decir que estaba lo más cerca posible a la presencia de Dios, ¿verdad? Y este humo que ascendía, mientras este incienso se quemaba y ascendía continuamente, que simboliza precisamente nuestras oraciones, ¿verdad? Las oraciones de los creyentes, ¿verdad? Porque recordemos que hay un santuario celestial que está en funcionamiento, pues, allá en los atrios celestiales, ¿verdad? Y esto indica, ¿verdad?, que como está tan cerca de la presencia, que esas oraciones son agradables a Dios, ¿verdad? Cuando esto se mezclaba digamos, con los méritos de la justicia de Cristo, porque ya venimos desde el atrio, ¿verdad?, donde ya Él ha hecho el sacrificio. Podemos buscar algunas referencias bíblicas. Vamos a ver aquí para leerlas en Apocalipsis 8, del 3 al 8. ¿Quién lo lee? Veo que solamente intervienen los mismos. Vamos a ver. Edgar, ¿tienes ahí Apocalipsis 8 del 3 al 8? Pongo yo aquí para verlo, chicos, no lo puedo ver. Edgar, ¿estás por ahí? A ver, aquí los veo, no los veía. Están ¿Quieren que arriba lo en la lea yo? cita. Apocalipsis 3:8. 8 de 3 al 8. Apocalipsis 8 de 3 al 8. 3, Yo 3 me quedé al aquí 8. con el paso de la diapositiva. Ajá, estamos aquí. 3:8 o del 3 al Apocalipsis 8. 8 del 3 al 4. Oh, del 3 al 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Exacto, ¿eh? Aquí tenemos. Entonces aquí estamos confirmando pues lo que acabamos de ver aquí. Disculpen aquí que no había pasado las diapositivas. Bueno, tenemos entonces, pasamos al lugar santísimo, ¿verdad? Que es la morada de Dios, y ahí tenemos el arca del pacto y el propiciatorio, ¿verdad? Que las dos conformaban un solo mobiliario, ¿verdad? Pero cada uno tiene su significado, ¿verdad? Entonces, el significado del arca del pacto, ¿verdad? Es el trono de Dios, ¿verdad? Que es el gobierno, el centro del gobierno divino, pues el lugar donde se encuentra la justicia y la misericordia de Dios. Tenemos el propiciatorio, que era la tapa del arca, ¿verdad? Que estaba hecho de oro puro con los querubines, y era el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba, ¿verdad? Y aquí se realizaba la expiación anual, ¿verdad? Que era que el sacerdote rociaba pues la sangre allí una vez al año, que ellos lo representaban como el Yom Kippur, pues, ¿no? Entonces, eso con respecto al arca del pacto, ¿verdad? Podemos leer algunas referencias bíblicas como Éxodo 25, aunque esta es larga, pero Éxodo 25, 10 al 22. Vamos a ver qué podemos alcanzar a leer allí. Alguien que sea experto en la lectura. Yo lo leo. Ajá. Perdón, Éxodo 25, ¿qué? Del 10 al 22. Ok, yo lo leo. Perdón.
Harán también un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le fundirás 4 anillos de oro que pondrás a sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado y 2 al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia que cubrirás de oro, y pasarás las varas por los anillos del arca para transportarla. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás una cubierta de oro fino de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos de la cubierta. Harás un querubín a un extremo y otro querubín al extremo opuesto. Harás el propiciatorio de una sola pieza junto con los querubines. Los querubines extenderán las alas por encima para cubrir el propiciatorio con sus alas. Sus caras estarán una frente a la otra, mirando al propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y desde allí me declararé a ti, desde el propiciatorio de entre los 2 querubines que estarán sobre el arca del testimonio, hablaré contigo y te comunicaré todo lo que te mande para los israelitas. Gracias. Bueno, aquí vemos, fíjense que en cada detalle, por eso les comentaba que, o sea, esto es un estudio demasiado largo, pues, pero cada detalle, y por eso quería que se leyera este versículo, cada detalle era minucioso, incluso en medidas, en todo el estándar, porque cada cosa tiene un significado. Entonces, solamente lo dejo como abreboca para el que quiera realizar un estudio más profundo, y en cada una de esas cosas encontramos pues maravillas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un resumen de lo que encontramos entonces en esta en toda la estructura del santuario, ¿verdad? Que teníamos el altar, ¿verdad? Que era la aceptación del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Que sería el perdón. Encontramos la fuente, ¿verdad? Que era el lavacro, ¿verdad? Que es donde yo soy limpio y nazco de nuevo. Representa la limpieza. Tenemos el candelabro, ¿verdad? Lo cual era la testificación del poder del Espíritu a través de Jesús, que es la luz. Tenemos la mesa de los panes de la proposición, ¿verdad? Que es donde yo me alimento, ¿verdad? Espiritualmente a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Tenemos el altar de incienso, ¿verdad? Donde yo pues debo estar en oración constante. Eso es lo que representa para mí ahora, ¿verdad? Y tenemos el arca, ¿verdad? Que es el hábito de la presencia de Dios y Carlos, una sí. pregunta, pero fíjate, ahí tengo que tú dijiste las 12 panes son las 12 tribus, pero yo lo veía así como que la palabra de Dios, entonces, o Bien. O sea, como, acuérdate que ese es el pan, el por pan de eso, vida, es la palabra de Dios. ajá. Cada ¿Y qué cosa, relación con las 12 tribus? Entonces, si es la ya, palabra de Dios. sí, sí lo mencioné, que él lo que dice, eso lo que significa es de que para cada uno de la tribu, o sea, él tiene ese pan de vida, es decir, a cada uno de su pueblo, él Se le llega. asegura. Sí, él llega con él y es propicia a tiempo, porque Mm, también se renovaban cada semana y al renovarla cada semana eso nos dice que siempre es fresca. Él está todo el tiempo. ok, Sí, gracias. aló. Bueno, entonces ya con esto, Otro punto dime. importante que me gustaría resaltar allí también, o sea, el hecho que o sea, los sacrificios se hacían cada día, en la Sí, mañana y en la tarde. no hemos llegado a ese punto todavía, pero gracias por recordarme. Gracias porque sí, está ahí en los puntos que debemos completar. Este, Luego tenemos el punto 2 del cuaderno de trabajo, ¿verdad? Que dice dibujar un módulo a escala del santuario, al atrio y a la posición de todo y la posición de todo el mobiliario. No olvidar de señalar los puntos cardinales. Bueno, aquí está más o menos un esquema de ellos. Tienen que agarrar en el cuaderno de trabajo y hacer el dibujito más o menos a escala, pues, o sea, es decir, no es que tienen que hacer el dibujo exactamente a escala, lo pueden acotar como aparece aquí, si quieren, para que tengan
la referencia con el punto cardinal. Lo del punto cardinal no lo vamos a tocar ahorita, no lo manda el cuaderno de trabajo, pero es importante también, ¿no? Eso es, ya es parte del estudio, ¿verdad? Entonces, aquí queda ese trabajo pendiente que tienen que hacerlo en el cuaderno de trabajo, pues para la firma, para la calificación. Ok. Entonces ahora pasamos a las cubiertas. Las cubiertas del santuario, un velo profético, titulado ahí así, ¿verdad? El santuario estaba protegido por 4 cubiertas. Cada una tenía un profundo significado espiritual, revelando los aspectos del carácter y la obra de Cristo, ¿verdad? Tenemos la primera cubierta, que era la cubierta interna, ¿verdad? Que era de lino fino, ¿verdad? Esta representaba la pureza y la justificación de Cristo. Esta cubierta, ¿verdad? Era con hilos de azul, hilos azules, púrpura y carmesí, que es el rojo, que representa el sacrificio, y el púrpura la pureza, la realeza, perdón. Y en ella habían bordado unos querubines también, ¿verdad? Que, o sea, se representa la presencia de los ángeles delante de Dios y simboliza la perfección de Jesús. Eso lo encontramos, ahí está la referencia en Éxodo 26:1. No lo vamos a buscar ahorita para no seguir retrasando. Luego de esta cubierta, teníamos una siguiente hacia afuera, ¿verdad? Que era de pelos de cabra, ¿verdad? Esta de pelos de cabra que simbolizaba el sacrificio expiatorio, ¿verdad? El pelo de las cabras se usaba para la ofrenda por el pecado y la prefiguración de Cristo llevando la carga de nuestras faltas. Luego tenemos otra que era de pieles de carnero teñidas de rojo. Esto recordaba la sangre derramada de Jesús con los carneros, y era un animal de sacrificio y el color rojo señalaba el pacto sellado por la sangre de Cristo. Y luego tenemos otra que es la piel de tejones, que era la de afuera. Esa servía de impermeabilizante y era la cubierta, pues, que era más fuerte, más ruda, menos laboriosa, pues, ¿no? Y esta era la que, pues, duraba, la que protegía de la intemperie. Y esta representaba la humildad, la humanidad de Cristo, que ocultaba su gloria divina y su resistencia. ¿Ok? Entonces, esas serían las cubiertas con respecto a lo que indica el cuaderno de trabajo. Como le digo, cada una, incluso si nosotros profundizamos en el estudio de cada uno de estos materiales, los colores, el tamaño, porque estos tenían tamaños específicos, todo eso tiene un significado profundo, que es donde vamos a encontrar, pues, oro, pues, cada vez que nosotros escudriñamos la palabra de Dios. Aquí tenemos la otra parte del cuaderno de trabajo que dice que hay que indicar los colores y qué significaba cada una. Ya lo repasamos en la gráfica anterior. Lo vamos a repasar aquí. El rojo, que era el carmesí, es la sangre de Cristo derramada. Luego el azul, ¿verdad? Que es la obediencia de la ley de Dios. Luego el púrpura, que es la realeza de Cristo como rey. El blanco, que es la pureza y la justificación de Cristo. Disculpe, aquí está entrando una. El blanco, que es la pureza y la justificación de Cristo. El negro, que es las tinieblas espirituales y la muerte cuando en contra de la luz divina. El oro, que es la divinidad y la fe y pura, la fe pura. La plata, que es la redención, precio del rescate. Y el bronce, el juicio sobre los pecados y el sufrimiento de Cristo durante su ministerio terrenal. Como vemos, incluso lo del bronce que lo hemos repasado, en cada elemento tiene un significado distinto o que se enfatiza, ¿verdad? En el caso del color. Y tiene uno que es general, por ejemplo, en el caso del bronce, que es ¿verdad? Que es el juicio sobre el pecado y el sufrimiento de Cristo durante su ministerio terrenal. Eso en cuanto a las cubiertas del santuario y los vestidos sacerdotales. Tenemos ahora en el punto, ¿cuál es este? Estos son porque aquí nos van a hacer exacto, aquí en el punto 5 dice discutir y memorizar
Primera de Juan 1:9, Daniel 8:14 y Éxodo 25:8. Eso es lo que indica en el cuaderno de trabajo. Vamos a ver a cada uno ahí que busque uno de esos versículos. Vamos a ver de los que no han intervenido. Herminia busca Éxodo 25:8. Jocelyn que busque Primera de Juan 1:9 y Aldo que busque Daniel 8:14. De todas formas, ahí están señalados, digamos, brevemente, pues, ¿no? Herminia, no está Herminia. No sé, no puedo ver aquí quiénes están, si se han salido, no se han salido. ¿Cuál es el versículo de Herminia para que yo lo busque? ¿El de quién? El de Herminia, es que hace rato me El de Herminia es dijiste Éxodo 25:8, ahí está en la gráfica, es el primero. 25:8, Éxodo 25, lo tengo. Ajá. 25:8 dice, tomarán oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. No. No, ¿No? No. 25:8, ¿verdad? Sí. El primero. 25:8. Éxodo Oh, sorry. 25:8. Oh, sorry, Éxodo sorry. 25:8 me toca a mí. Ajá. Sí, Ahorita lo leo. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Correcto, ¿verdad? Que es lo que dice ahí la gráfica. Aquí vemos como Dios le dice a Moisés que haga el santuario, ¿verdad? Para que él habite en medio de su pueblo y que en este caso pues nos representa a todos. Y luego, bueno, vamos a leer Primera de Juan 1:9. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Joseph. Que sería el proceso de la intersección actual, ¿verdad? El primero es el deseo de Dios, que es la cercanía con sus hijos. Luego en Primera de Juan vemos que es el proceso de la intersección que está teniendo él ahora, ¿no? Y en Daniel 8:14, que se lo tenía Aldo, creo, sí. Sí, dice, y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 tardes y mañanas. Después de eso, se purificará el santuario. Gracias. Entonces aquí vemos que a partir de 1844, ¿verdad? Los que ya conocemos toda esta profecía, el juicio investigador. Gracias, Aldo. Entonces aquí tenemos que hacer, digamos, una breve reseña en el cuaderno de trabajo de estos tres libros, ¿verdad? Pasamos al punto 6. Donde dice, ¿de cuál de las 12 tribus eran los sacerdotes? ¿De cuál de las 12 tribus eran los sacerdotes? Alguien que lo diga antes de yo pasar aquí, si alguien se lo sabe. Los levitas eran los encargados del santuario. Correcto, exactamente. De ahí salían los levitas. Ahora, ¿alguien me sabe decir por qué? Que también lo indica el cuaderno de trabajo. Fue en ocasión a el momento cuando Moisés desciende del monte con las tablas y se consigue con la nefasta noticia de que ellos estaban adorando a un becerro. Correcto. Y la mayoría del pueblo de Israel, de todas las tribus, habían caído en esa o sea, en ese acto. Entonces, pero los levitas no cayeron en eso. Ellos no estuvieron o sea, no hicieron ese acto de adoración y estaban al contrario en contra, ¿no? No sé, aunque Aarón era de la tribu de Leví, él sí consintió, digámoslo así, y hizo el becerro, pero en sí la tribu como tal no estuvo de acuerdo. Y Moisés también era de la tribu de los levitas, entonces Dios les entregó a ellos como primogénitos, entonces iban a ser ellos encargados de oficiar en el santuario y o sea, los tomó como si fuesen como primogénitos para el desarrollo del santuario. Excelente, Jessy, excelente. Vamos a leerlo ahí para que tengamos
todo el contexto desde la palabra de Dios. Éxodo 32, 26, 29. Si quieres lo lees tú misma, Gis. Dos. Éxodos 32, 26 al 29. Ok. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme el dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que parece contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. ¿Sigo? ¿Sigo? Está bien, está bien. Gracias, Gis. Gracias. Entonces, bueno, Ujú. aquí vemos por qué, ¿verdad? Dios, el propio Dios escogió a los levitas, ¿verdad? A través, pues, de ese hecho, ¿verdad? Porque fueron los que, digamos, estuvieron de parte, como dice, ¿quién está de parte de Dios? Pues está de parte de mí, dijo Moisés. Entonces, bueno, pasamos al punto 7 que dice describir la túnica de los sacerdotes, ¿verdad? La túnica del sacerdote común, que tenemos el sacerdote común y tenemos la túnica del sumo sacerdote, ¿verdad? Las túnicas del sacerdote común, ¿verdad? Era la túnica como sí, ¿verdad? Que era hecha de lino fino blanco, tejida de una sola pieza, y esto representaba la pureza, por eso era que es blanco. Tenía un cinto, ¿verdad? Este cinto se llamaba abnet, y aquí estaba estaba el detalle de que buscaba el detalle que buscaba el cinto, era para este sacerdote común, era de lino fino torcido, era como un cordón, ¿verdad? Y era azul, púrpura y carmesí. Eso lo encontramos en Éxodo 39, 29. Y tenemos también los calzoncillos, que eran unos calzoncillos de lino, ¿verdad? Que estos iban por debajo, ¿verdad? Y estos iban desde el lomo, ¿verdad? Cubrían desde el lomo hasta los muslos. Y tenemos la tiara o la mitra, ¿verdad? Que era un turbante también de lino blanco, en forma de copa. Esa era la vestimenta de la túnica del sacerdote común. Y tenemos la del sumo sacerdote, ¿verdad? Donde tenemos allí el manto del efod, que era una túnica de una sola pieza, eh, que era de color azul, que complementaba el color azul, y en su borde inferior tenía unas granadas de azul, púrpura y carmesí, alternadas con unas campanillas, ¿verdad? Que era para que sonaran cuando entraba al santuario, ¿verdad? Tenía también el efod, que es, o sea, como una especie de chaleco, yo creo que los puse por acá. Aquí está. Tenemos el efod, ¿verdad? Ya va, aquí está. Aquí vemos el dibujito, ¿verdad? Y bueno, tenemos entonces el efod, que era un chaleco, ¿verdad? O delantar corto, que era de color azul, aunque aquí no sé, está así como variado, ¿verdad? Y tenía un borde inferior que tenía granadas azul, púrpura y carmesí, alternadas con las campanillas que las vemos ahí abajo,
¿verdad? Que sonaba cuando entraban al lugar santo, ¿verdad? Perdón, ese era así, el manto del efod. Y el efod como tal era una especie de chaleco o delantal corto que estaba hecho de oro, azul, púrpura y carmesí, y lino fino torcido. Tenía 2 hombreras y en cada una había una piedra de onis, grabada con los nombres de las 6 tribus de Israel, que serían las 12 en total, ¿verdad? Cada una 6 y 6. Teníamos el pectoral del juicio, que es una pieza cuadrada y hecha del mismo material del efod, y tenía las 12 piedras preciosas que cada una representaba pues a las tribus de Israel, y dentro del pectoral se guardaban las piedritas estas de Urín y Turín para la consulta de la voluntad de Dios. También tenía el cinto, que era un cinto bien elaborado que sujetaba el efod y estaba hecho de los mismos cordones, pues, ¿no? Que tenían los mismos, el lino, el carmesí, el oro, el azul y el púrpura, ¿verdad? Y la mitra, y la diadema de oro sobre su frente llevaba una placa de oro pura atada con un cordón azul a su turbante, ¿verdad? Con una inscripción grabada que decía Santidad de Jehová. Entonces, aquí sería la descripción de lo que es las vestiduras sacerdotales. Luego pasamos al punto 8 del cuaderno de trabajo, donde dice leer y debatir el conflicto de los siglos, página 479 y Hebreos 4:14. Esta es una tarea que les queda a ustedes allí para desarrollar el punto, ¿no? Y tenemos el punto 9 del cuaderno de trabajo, que dice qué clases de animales eran llevados al atrio. Aquí viene lo que había indicado GCB, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué animales, a ver si, antes de pasar la gráfica, a ver si alguien sabe. Alguien por ahí estudió alguito antes de la especialidad. ¿Qué tipo de animales, qué clase de animales se llevaban al atrio? Habían corderos. Habían corderos, que eran los que se llevaban todos los De días, ¿verdad? acuerdo, eso tenía un poco que ver con El estatus social de las personas. sí, la capacidad económica que Correcto. tuviese. Dios hacía, o sea, había dado que para cada uno, de acuerdo a su capacidad, podía Ajá, dar una cosa u otra. Cuando la correcto. persona no tenía, podían dar palomas. Ahí vamos disculpa ahí, dice que te hago esa Eran con las interrupción. ofrendas o algo así. Sí. O sea, en cada uno de los animales, ¿verdad? Como bien lo dice, o sea, eran animales jóvenes, ¿no? Por eso la Biblia, en el caso de lo que, bueno, nosotros lo decimos paloma, pues, pero realmente eran palominos, ¿verdad? Porque eran jóvenes, y en cada uno siempre eran jóvenes. ¿Por qué eran jóvenes? ¿Por qué tenían que ser jóvenes? Vamos, eso no está en el cuaderno de trabajo, pero bueno, o sea, es para marcar el punto allí. ¿Alguien sabe por qué tenían que ser jóvenes? No sé, supongo No que sé. porque no tuvieran mancha o Eso, algún sin defecto. defecto, No sé, para que tenía que ser sin defecto. Ahora la pegué, no sabía. Sin Exactamente, defecto, o sí. sea, como cualquier representación de cualquiera que sean las cosas tenían que ser perfectas, sin defecto, Sí, de manera, porque representaban a Cristo, entonces correcto, sí. él no podía tener o no tuvo ningún defecto. Exactamente, esa era una de las razones principales, y que también era joven porque incluso se escogía hasta cierta edad, porque eso iba a representar también, o sea, fíjense, que Cristo murió a los 36 años y medio, ¿no? Fue crucificado. Ese también es el otro significado, ¿verdad? Que murió a temprana edad, ¿verdad? Entonces, eso básicamente son algunos o los dos significados principales. Entonces, ¿qué animales teníamos allí? Teníamos los corderos y las ovejas. También teníamos el ganado ya más grande, que era el ganado vacuno, ¿verdad? Donde habían becerros, novillos o bueyes. Particularmente en el caso de esto, ¿alguien sabe quién era cuando se usaba esos animales más grandes, el ganado vacuno? ¿Mm? Eso sí, no, menos. Eso sí, está bien. No, ese era cuando el pecado era cometido por el pueblo en general. Cuando todo el pueblo cometía un pecado,
¿verdad? En general se sometían a sacrificio este tipo de ganados que eran más grandes, o cuando lo hacía el sumo sacerdote o alguno de los sacerdotes, ¿verdad? Más que todo el sumo sacerdote, pues entonces se hacía este tipo de sacrificios que eran grandes, ¿verdad? Porque estos animales representan más fuerza, pues la fuerza y la disposición de ese sacrificio grande, ¿verdad? Al ser un animal más, porque acuérdense que lo que dijimos ahorita, de qué iban, por qué iban cada tipo de animal, ¿de acuerdo a qué? A la economía. A la economía. Entonces, estos animales eran más costosos y por eso tenían que ser. Y otra cosa importante, porque estos animales, claro, salvo este que cuando era, bueno, si era del sumo sacerdote, eso tenía que salir ya de los animales que obviamente ellos tenían seleccionado para eso, ¿verdad? Pero en el resto de los sacrificios, cada uno tenía que salir de su propia dote, pues de su propio ¿cómo se llama? De su De beneficio, de su su, utilidad. no, no, o sea, de su propiedad, pues. O sea, Por eso, no, de lo que ellos hayan obtenido en función a su exactamente, trabajo. no era que yo iba a agarrar oye, no tengo aquí un becerro, joven, por decir, o sin defecto, voy a quitarle uno al vecino. Eso no podía ser, tenía que ser de su propio ganado, pues, ¿no? De su propiedad. Exacto, de su propiedad. Sí, tenía que ser de ellos. Entonces, porque eso implicaba también que yo tenía que tener siempre esa disposición y programarme para tener siempre un animal pendiente La para sacar. provisión. La provisión, exactamente. Gracias, Jessy. Teníamos también las cabras, ¿verdad? Las cabras, ¿verdad? Que podían ser machos o hembras, ¿verdad? Pero las cabras, y estas se utilizaban frecuentemente para la ofrenda por el pecado de quién, de la comunidad también. Y de manera especial, ¿para qué se usaban las cabras de la manera especial? Cada 50 años. Sí se la saben, yo sé que se la saben. Lo dije antes. Era para la Entonces, expiación de los pecados del pueblo, si no me equivoco. sí, el Yom Kippur, en el Yom Kippur, Pero el exacto. Yom Kippur era anual. Cada 50 años Perdón, era sí, tienes razón, Gissy, sí, anual, tienes razón, me equivoqué, disculpe. Y esto simbolizaba la sustitución, ¿verdad? Que el animal cargaba con los pecados. Recuerden que entonces a uno se echaba a la suerte y uno cargaba con todos los pecados y el otro era liberado, ¿verdad? El que representaba a uno a Cristo y el otro al que ya ustedes saben, que no quiero la nombrar. de que la fiesta de cada 50 años era el jubileo. Era el jubileo, sí, sí, disculpa, Jessica, gracias. Y tenemos las aves, ¿verdad? Que eran las tórtolas y los palominos, como ya lo había comentado, ¿verdad? Eso con respecto a las aves, ¿verdad? Y bueno, lo de la posición personal y económica ya lo mencionó por allí Gizzy, ¿verdad? ¿Verdad? Que era de acuerdo a cada uno ofrecía pues de acuerdo a su posición. Y eso lo encontramos detallada específicamente en la parte de los holocaustos y la capacidad económica. La capacidad económica la encontramos en Levítico 5:11. Y la parte de los holocaustos, de cómo eran las ofrendas y todo eso, lo encontramos en Levítico 1 del 1 al 17. Entonces, bueno, ya con esto hemos terminado prácticamente. Ahí en la pregunta 10 del cuaderno de trabajo dice escribir un párrafo o decir cómo ve a Cristo representado en el santuario y en los servicios. Entonces, hacer ahí un pequeño bosquejito, pues un pequeño párrafo. Eso no tiene que ser tan largo, ¿no? Cuando hagamos esos resúmenes allí, pueden ser 3, 4 líneas, algo bien corto. Ahí tienen el espacio, no es un espacio tampoco tan grande en el cuaderno de trabajo para realizar esos resúmenes. Entonces nos queda pendiente A el mí punto me 10. gustaría, Carlos, la parte, o Ajá, sea, para lo del al final con el santuario, ajá, que es importante, que el oficio que se hacía diario,
¿verdad? Había un oficio diario, pero al final del año, que era el Yom Kippur, había un oficio general. ¿Por qué era ese oficio? Era porque el santuario estaba sucio. Exacto. Es decir, que la tierra está sucia, aunque tú pidas perdón, Dios, y te perdona, realmente Dios está, Jesús está cargando, como en el santuario, en el velo, está cargando con la sangre de todos los machos cabríos estaban allí todo el año, ese velo estaba sucio, el santuario estaba sucio, el santuario celestial está sucio hasta que llegue el Yom Kippur para limpiarlo y finalmente se acabará el pecado, como ocurría en el Yom Kippur, donde serán limpiados verdaderamente los pecados. Actualmente no hay una limpieza definitiva del pecado porque está cargado el santuario hasta el final, hasta que Cristo venga y, o sea, finalmente se dé la sentencia y se laven los pecados y sean destruidos. Hasta el tanto no se ocurra, estamos en provisión, o sea, Cristo hizo provisión, pero no ha sucedido la limpieza y el exterminio del pecado, pues, y se representa en el día de Yom Kippur. Correcto, correcto. Gracias, Jessy, por esa acotación. Ese está, yo les voy a poner aquí toda la investigación que hice se la voy a poner en el centro de recursos y ahí está esa explicación que está dando Jessy, incluso pues con algunas referencias bíblicas y de los escritos de la hermana White, ¿verdad? En 1844 comienza esa purificación, que dice, y el santuario será purificado. Comenzó en 1844. Correcto. Y por eso es como decía la hermana, no recuerdo quién fue que lo comentó por allí, que cuando hablamos de la remisión de pecados, esos pecados están siendo redimidos, es decir, están siendo enviados, allá están siendo anotados en los libros, ¿verdad? Y es la parte que viene de la purificación. Ahora eso tiene que limpiarse, ¿verdad? Con nuestras oraciones, nuestra arrepentimiento, ¿verdad? Y la hermana White pues lo menciona muy bonito vamos a ver si lo encuentro por aquí para leerlo, citarlo textualmente. O sea, los pecados cuando nosotros pedimos perdón son trasladados a ese Son santuario, trasladados. al Exactamente. santuario, pero el santuario está lleno de nuestros Está pecados. lleno de esos pecados. Eso es Hasta correcto. que se les sean imputados, o sea, con la sangre del cordero, pues se le echan a Satanás, como quien dice, Ahí allí. exacto, ahí son justificados, digamos, están siendo justificados, pero cuando venga el juicio, recuerde, cada juicio es individual, cuando venga el juicio, entonces ahí es donde se va a ver el tutía, pues, porque es donde realmente pues se va a ver, Cristo pues ve nuestros corazones y sabemos cuál realmente fue un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que quiero leer aquí No, y es que a Satanás se le van a llevar esos pecados, él se le van a, porque luego él es serán el imputados verdadero, a o sea, él. Exacto. el principal promotor de todo ese mal. Exactamente, así mismo es. Entonces aquí dice, voy a citar lo que tiene la hermana Guay, aquí dice, como en la purificación del santuario terrenal se quitaban los pecados que habían contaminado, así en la purificación del santuario celestial se deben quitar o borrar los pecados que están allí registrados. Pero antes de que esto pueda hacerse, debe haber un examen de los libros de registro para determinar quiénes, por medio del experimento del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo, tiene derecho a los beneficios de su expiación. Eso Sí. cita la Amén, hermana amén. White. Sí, amén. Entonces, bueno, eso sería todo, mis queridos hermanos. Está pendiente entonces el punto 10 para desarrollo. Creo que era el punto 5. Y el punto 5, que es discutir y memorizar Primera de Juan 1:9, Daniel 8:14 y Éxodo 25:8, ¿verdad? Aunque ese, bueno, ya lo discutimos aquí, pues, ¿no? Lo hablamos aquí, pero colóquenlo allí como referencia para llenar el cuaderno de trabajo. Y creo que había otro punto. Y el punto 2, que era hacer el dibujito a escala
del tabernáculo, pues, ¿no? En este caso del tabernáculo, del templo. Estamos utilizando como referencia el tabernáculo porque el tema es el santuario. Entonces, bueno, hermano, eso ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado y que, bueno, sabemos que quedan Gracias. muchos puntos por desarrollar, pero lo que se quería era cumplir con el requisito de una manera más directa con el cuaderno de trabajo, porque aquí hay muchos puntos que podemos desarrollar a profundidad. Entonces, bueno, ¿será que Gracias, Carlos, y podemos orar. sí? ¿Quién tiene la oración por ahí? Bueno, Gicia, ya que habló. Padre amado, tú que moras en las alturas de los cielos, bendito y amado Padre, gracias Señor por dejarnos a nosotros, tus hijos, el santuario como un implemento, una manera de nosotros conocer el mensaje de salvación, el evangelio eterno, Señor. Gracias por salvarnos, por hacer provisión para nosotros, Señor, que nada merecemos, que somos polvo. Gracias por amarnos y por darnos la oportunidad de estudiar este mensaje y llevarlo también a otros, Padre bendito, que no nos quedemos con él, sino que lo podamos propagar hasta que tú vengas. Gracias, Señor, por el instructor. Bendícele, Señor, que su mente pueda ser siempre, pueda estar dispuesta para enseñar, para mostrar tu mensaje. Y que de aquí también salgan otros maestros para que puedan predicar enteramente tu mensaje. En Cristo Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. Bueno, gracias, chicos. Cerramos aquí Vale, Carlos, muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, hermano. Nada, con gusto, con mucho gusto. ¿Dónde es que se cierra esto aquí? Ay, hermano, disculpe, aquí está. Chao.